Los comentarios tienen que ver con que se han dado cuenta que a veces es un corcho integrar estas cuestiones, por cierto, y eso como que muchas veces no hay nada que hacer porque son difíciles las cuestiones que resultan, las geometrías son complicadas y eso que si se fijan, las geometrías no han sido tan complicadas tampoco, que es un plano, yo vi el caso del cilindro básicamente o una línea infinita y y la esfera que vieron con Miguel también. Entonces son geometrías bastante sencillas, así como, y aún así a veces quedan integrales bien feas. Y eso es lamentable que sea así. Entonces imagínense qué ocurriría si es que yo les doy geometrías como complicadas, en el sentido que, ¿qué pasa si yo les digo, tengo un plano así, no sé, el cual tiene un agujero y además, no sé, le pongo otro plano en esta otra dirección y después pongo una barra, no sé, un cilindro aquí que está acá y porque puedo a lo mejor tener una pieza metálica que está cargada completamente. Entonces ahí es un parto y eso no hay nada que hacer y ahí naturalmente las integrales se vuelven completamente inmanejables, porque fíjense que si ya a veces algunas son feas y son los casos así como emblemáticos, bonitos, y aún así las integrales hay que hacer a veces 2, 3 cambios de variable o algún truco en particular para poder resolverla. Con geometrías complicadas, cuando tengo una, no sé, imagínense que después ustedes en la industria, no sé, quieren ver, hay algo que se cargó, está a cierto potencial, está a cierto voltaje, y quieren saber cómo es que esa cuestión se distribuye, no sé, irradia energía, no sé, distintas cosas y van a tener que calcular este tipo de integrales. Obviamente, después de rápidamente uno dice, esto no se puede hacer de manera analítica porque no voy a llegar a ningún lado, lo tengo que hacer sí o sí de manera numérica. ¿Sí? Entonces, por eso es que quería hablarle un poquito del programita que les pensaba mostrar ahora. Pero antes de eso, quería mencionar una cosa que tiene que ver con el problema que ustedes vieron ayer con Miguel. Entonces, ustedes con Miguel vieron el problema de una placa, un plano infinito cargado de manera uniforme, ¿cierto? Entonces, yo quiero, ahora quiero ver el siguiente ejemplo. Cuando tenemos dos planos infinitos, y esto tiene una utilidad como bien concreta y práctica. Después, incluso me parece que el resultado acá lo han ocupado a lo mejor, o lo van a ocupar, que no sé, no me sé bien el orden de sus cursos, en alguna cuestión como análisis de circuito. Están haciendo ahora simultáneamente análisis de circuito, ¿no? O circuito, o ya lo vieron. El semestre pasado. Ah, ya, bacán. Y eso se lo hizo Miguel, ¿no? ¿Quién fue su profe? José, no recuerdo el apellido. ¿Cómo Ah, se llama? profe. Debe ser externo el profe. Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente. Dejen terminar de escribir el enunciado. No vamos a hacer un cálculo gigante porque vamos a aprovechar el cálculo que ya hicieron con Miguel. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Nos dicen que tenemos dos planos infinitos de densidad de carga sigma y menos sigma. Recuerden que la letra sigma siempre se reserva para cosas como con superficiales. Así que por eso que rho, la letra griega rho, se reserva para cosas volumétricas. Así que son densidad de carga superficiales y entonces tengo un plano en menos A y en A. Entonces, hagamos como el monito primero de qué es lo que nos queda. Básicamente, sí, no sé si esto me va a funcionar así tal cual. Sí, más o menos así. Espérame, voy a arreglar el monito, a ver si me deja. Por ahí, sí, que voy arriba. Ya, por ahí. Para que me queden iguales. Ya, entonces, digamos que tengo ese sistema
de planos y voy a decir que este está a alguna densidad sigma y este va a ser a menos sigma. Y voy también a hacer lo siguiente. Voy a... Espero que me quede bien esta cuestión. Vaya mío el X y digamos que aquí va a estar, por ahí va a estar el 0 y por lo tanto aquí va a estar, ese va a estar ubicado en menos A y el otro es en A, ¿cierto? Entonces, espérenme. Ya, entonces ahora viene la pregunta. La pregunta que nos están diciendo es que calcule el campo eléctrico en todo el espacio. Ustedes, si recuerdan el resultado que encontraron con Miguel ayer, entonces uno encontró que cuando tiene un plano paralelo, o sea, un plano paralelo, cuando tiene un plano infinito, ¿qué es lo que encontraron? Uno sabe que para un plano el campo eléctrico, dado que es infinito, y esa es una particularidad, dado que es infinito, entonces el campo eléctrico, luego de hacer todas las integrales, les dio que era una constante y encontraron de que el campo eléctrico entonces era siempre, si es que la densidad de cargas positivas se escapa del plano o tanto para arriba como para abajo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eso es el resultado que vieron ustedes acá. Si es que ahora trato de torcer esto así. Entonces, para un plano, ¿sí? Eso es de lo que, la cosa de las que nos vamos a aprovechar. Entonces, para un plano, entonces ustedes vieron esto. Eso es como a modo de recordatorio, por eso aquí lo hago como en un pedacito chiquitito. Para un plano, ustedes vieron de que si esto tenía una densidad de carga sigma, ¿no? Si era una densidad de carga sigma, entonces el campo eléctrico era de esta forma. Y eran todas flechitas iguales y se escapan así hasta infinito y donde el módulo del campo eléctrico, bueno, lo voy a escribir así mejor. No, ya, si voy a escribir el módulo del campo eléctrico, que es más simple de escribir, era sigma partido por 2 epsilon 0. Y mientras que por abajo del campo eléctrico, esto va exactamente es para el otro lado. Y vale exactamente el mismo valor. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso fue lo que vieron con Miguel? ¿Cierto? Entonces uno dice, esto implicaba que el campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico, es una constante. Esa fue la demostración que hicieron ayer, ¿cierto? Entonces nosotros nos vamos a aprovechar de eso y ojo, insisto en lo de recién, si sigma es positivo, entonces si este es densidad de carga positiva, entonces las líneas de campo salen de este plano, mientras que si esto hubiese sido un término estrictamente negativo, entonces el resultado de este era análogo, acá con la diferencia de que las flechas hubiesen entrado hacia el plano, ¿sí? Ese fue el resultado. Entonces nosotros nos vamos a aprovechar de ese hecho para hacer el análisis de este problemita, ¿cierto? Entonces, como vimos en la clase pasada, se los mencioné, no me acuerdo si escribí la expresión así como formal o no, creo que sí, pero se los dije con palabras así como bien claramente. Cuando tengo una distribución, tengo distintas cargas, finalmente el campo total es el campo producido por cada una de las cargas individuales. Así que en este caso va a ser, si yo me preocupo por o me pregunto por el campo eléctrico, por ejemplo, en este punto de acá, entonces tengo que considerar el campo eléctrico generado por este plano y el campo eléctrico generado por este otro plano. Y los puedo considerar por separado y después simplemente los sumo vectorialmente. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, preguntémonos, si es que a este plano yo le voy a llamar 1, ¿ya? Para establecer bien cómo este va a ser el plano 1 y este va a ser el plano 2. Ahora, entonces, me voy preguntando por el campo generado por cada uno de los planos, pero por zonas, ¿cierto? Entonces, el campo generado por la placa 1 en este punto, así como en esta zona, hacia la izquierda, bien a la izquierda, ¿para dónde apunta? De acuerdo a esto que está, a este monito que está hecho acá, ¿cierto? Ustedes lo hicieron así, ¿cierto? Si es que esto incluso si tenían el eje Z, entonces uno iba, lo escribía aquí, esto que iba a ser un K unitario, en fin, seguramente así lo hicieron con Miguel.
Aquí es la misma historia solamente. Entonces, si ahora la pregunta, ¿para dónde va el campo en esta zona que está acá? El campo generado por la placa número 1. ¿Hacia dónde iría? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Si miran el mono de abajo, ¿hacia dónde va? Fíjense Hacia la que es infinito. izquierda. Hacia la izquierda dice, no me acuerdo quién respondió, Sebastián parece, ¿no? La lucecita que se me quedó prendida, sí. Entonces, hacia la izquierda, y efectivamente, por cierto, dado que la placa 1 es positiva, entonces el campo eléctrico sale de la placa positiva, y por lo tanto, si lo dibujo, voy a dibujar una sola flechita para que me quede más simple el mono. Entonces, va a ser el campo eléctrico generado por en la placa número 1 en esta zona, va a ser para allá, ¿cierto? Ese va a ser el campo E1 que le voy a llamar, el campo eléctrico generado por la 1. ¿Qué pasa? El campo eléctrico generado por la placa 2 en esa misma zona, en esta misma zona. ¿Para dónde va el campo eléctrico? ¿A la izquierda o a la derecha? Por lo que acabamos de mencionar acá, si es que la densidad de cargas negativas, las líneas de campo entran hacia las cargas negativas. Por lo tanto, tiene la misma dirección, pero sentido contrario. Entonces, en ese caso, sería para allá, y eso valdría el E2. ¿Sí? Ojo, la pregunta clave, pero va a ser clave en el análisis de esto. ¿La magnitud de S1 y E2 son iguales o no? Fíjense que en este resultado, ¿qué les dice esto? Que es raro, ¿eh? Eso es muy raro, que si uno lo piensa a priori, que el campo eléctrico no depende de la distancia al plano. Si yo le hago un corte a esto y mirar al plano así como desde el costado venir una pura línea, ¿cierto? Y esto es lo que me dice, y aquí está el sigma, por ejemplo, estoy pensando en un puro plano. Lo que me dice esto es, a priori uno diría, mientras más cerca del plano estoy, es más intenso, pero la verdad es que no. Dada la suma vectorial que uno hace de un plano infinito en el plano, en este plano, ¿cierto? Entonces lo que nos dio es que encontraron ustedes de que da lo mismo si es que estoy parado aquí, 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 el campo eléctrico es el mismo en todos los puntos del espacio, sin importar si es que yo estoy cerca o lejos del plano. ¿Sí? Así que un punto que está bien lejos acá tiene el mismo valor del campo eléctrico que uno que está cerquita del plano 1 o que está del plano 2. Fíjense que estos puntos que están acá, si yo los marco aquí, así como en esta zona que está acá, esos puntos están claramente eh, más cerca del plano 1 que del plano 2, ¿cierto? Por una cuestión obvia, lo estoy mirando, ¿cierto? Y pese a eso, el módulo de este vector es el mismo del módulo que este otro vector. Las flechitas, por eso la hice así, traté de hacer iguales, solamente que tienen sentido distinto, ¿sí? Este mismo análisis ahora lo puedo hacer en este otro lado. Voy a ir más rápido ahora, ¿cierto? Sabemos que el sigma es positivo, por lo tanto, en esta zona que está acá, entonces el campo eléctrico sale desde el campo 1 y por lo tanto va a ser una línea que vaya para allá. ¿Sí? Entonces, para allá en este caso va a ser el campo eléctrico por el 1. ¿Qué pasa con el 2? Nuevamente, dado que es negativo, entonces tiene que entrar hacia el vector, el plano número 2. Entonces, para allá iría mi plano número, o sea, el vector generado por el plano 2. ¿Sí? ¿Qué pasa en esta zona intermedia? ¿Qué pasa en esta zona intermedia? Bueno, aquí es lo mismo, por cierto. Digo, en un punto cualquiera por acá, estoy a la derecha del plano 1, entonces tiene que salir y por lo tanto el E1 va hacia la derecha. Voy a hacer la flecha, bueno, lo voy a alargar un poquito. Ahí se va a hacer hacia la derecha el E1. ¿Y qué pasa con el 2? Tiene que entrar por este lado, así que nuevamente en ese caso van con la misma dirección, o sea, perdón, el mismo sentido. Entonces, fíjense, finalmente, mirando las flechitas, solamente las flechitas y haciendo como la suma de flechitas, ¿cuánto sería el campo eléctrico total? El campo eléctrico total va a ser claramente la zona 1, o sea, el generado por uno y por el otro. Y por lo tanto, ¿cuánto es si yo lo veo por zonas? Realmente. ¿Cuánto va a ser el campo eléctrico en la zona que es a la izquierda del plano 1? Tengo claramente tres zonas definidas, ¿cierto? Los X que están en esta zona hacia allá, ¿cierto?
las X que están aquí entre medio y los X que están para allá. Entonces, en principio, tengo que resolver esto entre menos A, X y A, y para X mayor que A. Tengo tres zonas que definir. ¿Cuánto valen estos tres valores del campo eléctrico? Mirando las flechas, ¿cuánto vale entonces en esta zona? Si hago la suma, fíjense que tengo una flecha que va hacia la izquierda, una flecha que va hacia la derecha, y por todo lo que vimos acá, los campos eléctricos tienen la misma magnitud, porque el sigma, uno es sigma y el otro es menos sigma. Aquí si fueran sigmas distintos cambia la historia, pero si están cargados con la misma magnitud de densidad de carga, entonces en este caso el campo eléctrico en esa zona es cero, en esta zona es cero, y acá en intermedio simplemente tengo que sumar porque van los dos con el mismo sentido. Y en ese caso, ocupando esto de acá, entonces, si tengo sigma partido en 2 epsilon más sigma partido en 2 epsilon, eso igual a sigma partido por epsilon. Así que el resultado final es que esto vale sigma partido por epsilon 0. Así que estoy en el... se lo escribo vectorialmente, entonces va según y unitario, ¿sí? Porque va en el sentido desde el positivo hacia el negativo, así que va según ese sentido, ¿sí? Entonces, este resultado es súper bonito en el sentido que el campo eléctrico está súper concentrado en esa zona. El campo eléctrico existe solo en esta zona intermedia. Acá es cero, acá si bien esta zona es cero, en esta zona prácticamente en todo el espacio es cero, salvo en esta zona que está muy concentrada. ¿Sí? Esto básicamente es lo que se llama una idealización de un aparato que ustedes ya han visto, me imagino que vieron en su curso de circuito, que es un capacitor. ¿Sí? Un capacitor, finalmente, una forma de definirlo, son dos conductores que están inmersos por un dieléctrico. Así que si en vez de yo vacío aquí, pongo aire, pongo algún tipo de aislante acá entre medio, entonces todo este sistema es lo que se llama un capacitor. ¿Sí? Y este es el famoso capacitor de placas paralelas. Y si uno lo piensa, justamente si yo lo pienso, lo dibujo como en circuito, por ejemplo, en un circuito tiene que así se hace una resistencia, ¿cierto? Hacerse una fuente de poder. ¿Y cómo se hace el capacitor? Son realmente dos plaquitas paralelas. ¿Sí? Ese es el capacitor con capacitancia C, ¿cierto? Y por eso viene este simbolito. Esas dos placas paralelas viene que está inspirado en este tipo de capacitor. ¿Sí? Obviamente hay otros capacitores. Hay un capacitor que es cuando es un cable, básicamente un cable coaxial, por ejemplo, donde aquí tengo un aislante y acá tengo dos conductores, lo vamos a ver más adelante, cuando veamos capacitores, pero este es como, yo diría, el más emblemático de todos. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillos? Sí, Sí. profe. Ya, quería hacerles mostrarles esta cuestioncita porque comentarles lo siguiente. Muchas veces, les voy a mostrar lo siguiente. Ya, el cálculo que hicimos recién tiene un montón, o sea, más que un montón, tiene varias suposiciones. ¿En qué sentido? Tiene la suposición de que en la naturaleza las cuestiones que ustedes tienen en la vida real, ¿cierto? Si uno va a, no sé, a la Casa Royal, a cualquier cuestión que venda dispositivo electrónico, un capacitor dice, no son dos placas paralelas, ¿cierto? ¿Cómo están hechos? No hay nada infinito, o sea, no son dos placas paralelas en el sentido que no son dos placas infinitas paralelas, ¿cierto? Estas tienen realmente una dimensión, una magnitud, una extensión dada, por cierto, serán de 1 centímetro o medio centímetro o lo que sea. Y habrá una separación entre ellas, ¿cierto? Aquí en el caso que hicimos nosotros, la separación era 2A. Y por eso que hicimos, porque uno estaba en menos A, el otro es A, entonces la separación era 2 veces la cantidad A, de la forma en que lo describimos. En la vida real, las placas tienen cierta extensión y por lo tanto, en verdad, el campo eléctrico tiene lo que se llaman los efectos de borde. Yo les dije recién, el campo eléctrico es cero en todo el espacio, salvo al interior del capacitor, ¿cierto? Salvo entre las placas. En verdad, lo que ocurre es que cuando uno tiene, creo que, no sé cómo recuerdo cómo hago zoom, aquí de manera fácil, aquí, eso es lo que tengo. Por ejemplo, así es como se ve. Fíjense que las líneas que están mostrando acá son las líneas de campo eléctrico, ¿sí? Esto está hecho numéricamente, por supuesto,
y lo que me está mostrando aquí básicamente tiene que ver con la energía, los colores, es esencialmente el potencial. Entonces aquí donde está bien rojito, fíjense que es bien rojito, en la escala de colores me representa el potencial eléctrico. Lo vamos a definir en un par de clases más. Eh, y es azul en todo el espacio, salvo en los bordes. Y eso es lo que se llaman los efectos de borde. Uno sabe, en la vida real, los planos no son infinitos y existen esas cosas justo cuando llega al borde hay que haga como la embarrada. Y donde realmente es muy difícil tratar esto analíticamente, yo diría que es imposible. Y ahí naturalmente tengo que recurrir a programitas como este, que se los recomiendo, si es que pueden descargarlo, pueden esto es un súper mega programa y súper mega caro, así que consíganselo por ahí, eso nomás les digo. Pero se puede, que es súper bonito y que de hecho se ocupa en la industria, se ocupan cosas serias en la industria también, así que les podría servir también como para tenerlo en su set de habilidades que aprendieron durante la universidad. Si tienen dudas o qué sé yo, me pueden preguntar a mí cómo se ocupa. Eh, Se llama COMSOL, el programa, por si acaso, y uno puede resolver problemas como de física y química, o sea, de la ingeniería, más que física, que ustedes piensan física como muy teórico, pero como de la ingeniería, resolviendo las ecuaciones matemáticas detrás. Entonces, ni siquiera aquí uno tiene que escribir las ecuaciones porque la mayoría de las ecuaciones ya están escritas en el programa. El programa conoce las ecuaciones del electromagnetismo, conoce las ecuaciones de la mecánica, conoce las ecuaciones de fluido, de la disipación de calor, de todas esas cosas. Entonces, uno lo que tiene que hacer en este tipo de programa, si les motiva, podría hacer una pequeña clase así como para enseñarles ligeramente los principios de esta cosa. Lo que uno hace en estos programas es como diseñar en 3D lo que quiere, la geometría la que quiere resolver. En este caso yo creé los planos así como en 3D. O sea, Luisa, para este caso está hecho en 2D solamente, ¿eh? Pero también se puede hacer en 3D. Entonces, dibujo un plano así como en estos programas del estilo CAD, Solid Edge, SolidWorks, todas estas cosas, es la misma, pero está incorporado acá dentro del console. Lo diseño en 3D y después le digo, miren, la verdad es que esta carga está a un potencial, no sé, de 20 volts. Esta otra, menos 20 volts. ¿Qué equivalente a lo que acabamos de hacer ahora? Y entonces le digo, calcule el campo eléctrico y calcule el potencial eléctrico en todo el espacio. Entonces, y después aquí tengo formas de que lo visualice de cierta forma, puede cambiar las propiedades, en fin, distintas cosas que puedo pedirle al programita que haga. Sí, así que se lo recomiendo, les pensaba mostrar varias cosas que hice para preparar este curso, a ver si como les gustaba a alguno de ustedes y que lo aprendan, es bien bonito, ¿sí? Estas cosas las calcula solo numéricamente, incluso hay cosas que uno ni siquiera podría hacer a mano. Esa es la gracia, de que después puedo hacer cosas que son realmente imposibles de manejar. Eh, es bacán el programa, chiquillos, se lo recomiendo, sé que les gusta y pueden jugar un montón y tener y desarrollar su intuición también con, eh, con este programa, en el sentido que pueden ver, yo después les voy a mostrar el dipolo, el cuadrupolo y estas cosas las calcula sola, o sea, hay que diseñar, es como que dibujar, básicamente tienen que dibujar, ya sea en 2D o en 3D. Dibujan un circulito y va a representar una carga. Si dibujan una cosa, ustedes después le tienen que decir al programa, mire, la verdad es que es de este material, es de cobre, eso es lo bueno, que además tiene parámetros incorporados, así. Aquí hay toda una cuestión de materiales que yo le puedo poner, entonces le digo, la placa de arriba es de cobre, la de abajo es de plata, por ejemplo, entonces sabe cuál es la conductividad del cobre, sabe cuál es la conductividad de la plata, entonces es bacano y de verdad que se ocupa en la industria. Hay infinitos, bueno, está lleno hay hasta tutoriales, gente que trabaja en esto, busquen en YouTube y están ahí, cuando uno dice, ¿cómo se hace esto en COMSOL? Así se hace. Aquí rápidamente, así, si quiero empezar un programa, un problemita nuevo, me dice qué tipo de geometría es la que quiero trabajar. Por ejemplo, voy a poner algo simple primero, ya voy a hacer algo en 2D. ¿Sí? Entonces 2D, y aquí van a cachar que es lo que me pregunta, qué tipo de cosas yo quiero resolver. Quiero resolver cuestiones aquí está, ¿ves? La parte de electricidad y magnetismo, que es la que nos compete ahora. Si quiero después, cuando veo magnetismo, también calcula campos magnéticos. Si después quiero estudiar el efecto de las ondas, entonces tengo que poner campo electromagnético, y aquí hay cosas que dependen del tiempo. En fin, incluso resuelve circuitos. Esto es un poquito más intrincado. Creo que hay mejores programas para resolver circuitos. Creo que no es tan intuitivo, pero toda esta primera parte de análisis como en el espacio es bacán.
pero también hay otras cuestiones ya de química, entonces uno le dice ya, ¿qué es lo que el set de ecuaciones que quiero que ocupe? O de distintos mundos, porque a lo mejor quiero incorporar calor y electricidad, si quiero ver cómo a medida que está pasando corriente, por ejemplo, por un material, entonces quiero que me resuelva las ecuaciones de Maxwell dentro del material, pero también me diga cómo se empezó a calentar el material y si hay zonas que se calientan más que otras. Entonces también voy a tener que ocupar, por ejemplo, no sé cómo se llama, dentro, no sé, un paquete, tiene un nombre, la interfaz de transferencia de calor, por ejemplo. Entonces, hay de fluidos, está lleno de cosas, chiquillos, está realmente lleno de cosas. Entonces, si es que quiero cuestiones que son electrostáticas, creo que es así como lo cree, entonces uno le doy doble clic y ahí digo, electrostática, y digo ya cuál es la variable que quiero que ocupe, entonces le digo el potencial eléctrico, le digo está todo ok, 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 y falta un botoncito aquí, ¿no? Y aquí tengo que poner done. Pucha, bueno, me va a cerrar, no importa. Y aquí debería empezar a cargar esta cuestión, y aquí es donde dibujo. A eso me refería, que yo aquí es donde tengo que dibujar, por ejemplo. Entonces puedo dibujar cuestiones, ya ni me acuerdo de la herramienta, chique, porque lo hice hace rato. ¿Dónde están las cuestiones? Pero aquí tengo que refrescar la memoria. Aquí entonces tengo para dibujar. ¿Ven? Aquí quiero dibujar un cuadrado, no sé qué, y dibujo, le doy las propiedades aquí, lo puedo poner en esta cuestión de parámetros, o lo puedo hacer, ahí está. Entonces puedo pinchar y después le tengo que decir, mira, la verdad es que este material quiero que sea, aquí tengo que agregar materiales, aquí están los materiales, en fin, este programa es terriblemente completo. Hay que aprender a ocuparlo, no es tan complicado, ustedes son pillos, entonces, creo que serviría y sería bonito que pudieran resolverlo. Está mucho más orientado a este tipo de cosas que en MATLAB, por ejemplo, que en MATLAB habría que escribir las ecuaciones explícitamente, ¿sí? En cambio aquí las tiene listas, ¿sí? Se no me abrió la pestaña de materiales, no sé por qué. Pero bueno, en fin, se pueden hacer hartas cosas con estos chiquillos, ¿sí? Y entre nos, creo que yo tengo esta versión, no me acuerdo si la tengo en multiplataforma o no. Así que quizás si a alguien le tinca, se lo puedo pasar. Creo que lo tengo en multiplataforma, quiere decir que lo tengo así como para Mac y Windows. Creo, casi seguro. Así que si alguien lo quiere, adquiere en mi oficina porque es muy pesado. Ya. ¿Están viendo mi iPad ahora, no? Sí, ya. ¿Alguna duda, chiquillo, no? ¿No? ¿No? Ya. Entonces, hoy día vamos a ver una cosa que nos va a servir harto, que es lo que se llama el flujo eléctrico. ¿Sí? Y el flujo eléctrico se define de la siguiente forma. Vamos a partir con lo siguiente. Hizo cualquier le será esto. De nuevo. Entonces, y lo de hoy día, mientras hago el monito, nos va a servir en el sentido que, ya voy, el último intento. Ya hice. Ya, entonces nos va a servir, tiene un montón de aplicaciones en el sentido que para ciertas geometrías nos va a facilitar el cálculo de campos eléctricos de manera así, pero fenomenal. Así que, ¿cómo tenemos que, en base a qué uno define esta noción de flujo eléctrico? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser, consideremos que tenemos un plano cualquiera,
así que no es que esté cargado, digamos como un plano imaginario, y voy a pensar en que tengo, por este plano imaginario, están pasando ciertas líneas de campo, y estas líneas de campo van a ser, digamos, perpendiculares al campo eléctrico, o sea, a este plano que está pasando, ¿sí? Entonces, supongamos que tengo un campo eléctrico que es así, y por acá también. Entonces tengo una por acá, que sale otra por allá. Ya bien chocan las líneas, pero se entiende la idea, ¿cierto? Entonces, y este van a ser el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Y esto es como una de las definiciones también de líneas de campo eléctrico, que uno dice, y esto lo habíamos visto en nuestro curso incluso eh, de física 2, es que el número de líneas de campo por unidad de área, o sea, como algo así como una densidad de líneas, es proporcional al campo eléctrico. Eso considero como una definición también asociada a las líneas de campo. Sí, entonces a partir de eso es que uno dice, va a definir esta cantidad llamada flujo, que es esa griega, la letra griega phi, pero mayúscula, y la define como la magnitud del campo eléctrico por el área en la que estoy considerando. ¿Sí? Entonces tengo esta área imaginaria, ¿sí? Esta área imaginaria, esto no es un plano cargado, insisto, es una área imaginaria de área A y por el cual está siendo atravesado, digamos, por estas líneas de campo. Entonces, a partir de eso voy a definir la cantidad de flujo, que se define como entonces el valor del campo eléctrico por el área. ¿Y por qué? Porque además voy a estar considerando tal cual se ve como más o menos en el mono, que el campo eléctrico es constante, ¿sí? Así que voy aquí enfatizar aquí, voy a decir, esta definición que está ahí es para un campo eléctrico constante. Si el campo eléctrico es constante, entonces esa definición es válida. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora en un contexto, en una situación un poquito más general? Uno dice, pero la verdad es que obviamente en general yo voy a querer calcular flujos y vamos a ver después el significado como físico de flujo. Vamos a querer calcular el flujo muchas veces donde el campo eléctrico no tiene por qué ser perpendicular a, al área en cuestión, ¿cierto? Puede que el campo eléctrico entre así en diagonal de una dirección como oblicua a cierta superficie y por lo tanto voy a tener que definir entonces una nueva noción de flujo, ¿sí? Y esto se hace a partir del siguiente monito, básicamente es este mono. Por ahí. Y, eh, y donde entonces ese ángulo que está acá va a ser el ángulo teta, que está ahí. Y entonces voy a poder tener, a lo mejor ahora que tengo líneas de campo que están atravesando perpendicularmente este campo, esta superficie, pero entran de manera oblicua a este otro aquí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces,
nuevamente aquí voy a tener las definiciones, voy a considerar que esta es el área que estoy considerando y que, por supuesto, recuerden, se lo mencioné el otro día cuando estábamos viendo algunas cosas de los elementos de superficie, ¿cierto? Vimos que cada vez que yo quiero describir una superficie, entonces esa superficie siempre está descrita por un vector normal. Entonces, en este caso, si es que quisiera dibujar mi vector normal, sería algo más o menos, no sé si se lo logre capturar, más o menos sería un vector que fuera así, donde ese vector normal sería como perpendicular a la superficie. ¿Sí? Entonces, aquí nuevamente estoy pensando en un campo eléctrico constante, por si acaso. Después, la última extensión, lo hago así como por paso y no les pongo directamente la definición como final, porque para que no sea como que tan de la manga. ¿Sí? Entonces, aquí nuevamente estoy pensando en un campo eléctrico constante. ¿Sí? Pero ahora constante, pero donde no necesariamente impacta de manera perpendicular, sino que puede entrar así con un cierto ángulo θ con respecto a la superficie. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo tengo que esta área vale A, entonces el área como de atrasito, el área que está acá, yo la puedo proyectar, ¿cierto? Haciendo un poquito solamente de trigonometría y podría demostrar, si ustedes se acuerdan, pero no es tan difícil, que uno puede mostrar de que esa área, el área perpendicular en verdad, es el área por el coseno del ángulo. ¿Sí? Entonces, si el ángulo es 0, entonces el coseno de 0 es 1 y las áreas son iguales. Si el ángulo es 90, entonces el área perpendicular es 0. Así que por eso es que es con coseno y no con seno. ¿Sí? Entonces, puedo decir, pero ahora con eso puedo ocupar la misma definición de antes. Por cierto, digo, el flujo phi en verdad es el módulo del campo por el área perpendicular. ¿Sí? Ocupando la noción que tenía antes. Y ocupo que el área perpendicular es A por coseno, así que digo, eso es el módulo del campo por el área por coseno del ángulo. Y si lo escribo eso en forma, digamos, como vectorial, me acuerdo, digo, pero fíjense, esto es el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno. ¿Eso qué es lo que es? El producto punto. ¿Sí? Donde aquí voy a ser enfático y recordarles que el área siempre se describe, siempre, aquí le puse A, pero normalmente también se ocupa la letra S como de superficie, pero donde A se define como A por su vector normal. ¿Sí? Y por eso es que soy capaz de escribir entonces esta expresión completa. Siempre un área cualquiera en la vida, ya sea de un cilindro, de lo que quiera, la voy a poder escribir, como decía recién, en función de su vector normal, unitario. ¿Sí? Así que por eso sale eso que está acá. Así que fíjense cómo vamos evolucionando. Entre esta parte, ahora ya lo escribo de una forma un poquito más profesional, por así decirlo. Y ahora vamos a ver qué pasa. Y ustedes ya deberían imaginar qué pasa. Si es que esta expresión es la que se tiene para un campo eléctrico constante, ¿cómo cambiaría esto si es que el campo eléctrico ahora no es constante? ¿En qué sentido? En que aquí pueden haber más líneas de campo que, por ejemplo, más líneas de campo en toda esta zona que en esta zona que está por acá. ¿Sí? Si hay hay más concentración de zonas de líneas de campo en una zona que en la otra, entonces claramente eso me está indicando por esto que puse acá arribita, ¿cierto? Que el campo eléctrico es más intenso en esa zona que en la otra. ¿Sí? Y eso se veía, justo borré la cuestión. Déjenme abrir recién la cuestión que le mostré. Solo para aprovechar de comentarle el monito, el tema de las líneas de campo, como para que les quede claro. Fíjense lo que les mencionaba recién, chiquillos, de las líneas de campo, de la densidad de líneas de campo. Fíjense que en esta zona están bien separadas las líneas de campo, mientras que aquí dentro están bien juntitas. Si hago otro zoom, están súper juntas. Están súper juntas. De hecho, ahí se ven así como bien juntitas. ¿Ven? Están bien pegaditas una de otra. Eso quiere decir que el campo eléctrico aquí adentro es mucho, mucho más intenso que acá afuera. ¿Sí? La densidad de líneas, qué tan pegadas están las líneas,
la punta de la flecha me dice para dónde está apuntando el campo, ¿cierto? Aquí estoy viendo claramente que la placa de arriba era la positiva, la de abajo era la negativa, porque aquí entra la línea de campo, aquí sale la línea de campo, eso sí que eso lo habíamos visto, pero también qué tan el espaciado que hay entre líneas de campo también es un indicador de la intensidad de las líneas, ¿sí? O sea, de la intensidad del campo. Y aquí veo que están bien juntitas, mientras que acá están bien separadas una del otro, ¿sí? Así que eso es algo que se va a ir replicando también en otras figuritas que les voy a ir mostrando con otras configuraciones geométricas, ¿sí? Ya, pues así que, ¿cómo extendemos ahora nuestra definición? Y les voy a... ¿Cómo estamos con la hora? Estamos bien. Ya, entonces, ¿qué pasa ahora si el campo no es constante? ¿Están viendo mi...? Sí. Si el campo, entonces, no es constante, entonces uno, ¿cómo hace el monito? El monito vamos a hacer así. Digamos que tengo una superficie cualquiera y voy a agarrar así, ahora digamos como un parche de esa superficie, ¿sí? Y como ya les dije recién, entonces voy a tener que ese pedacito de superficie lo voy a caracterizar entonces por un vector que va a ir para allá, que siempre es normal a la superficie, ¿cierto? Y voy a llamar a ese pequeño elemento, a ese pequeño vectorcito, le voy a llamar delta A sub i. ¿Por qué delta A sub i? Porque es para representar esa pequeña área, que por eso es ese delta, y el A sub i pensando en que voy a separar esta superficie en un montón de parches. Voy a hacer una discretización. Ustedes ya supongo que se imaginan para dónde voy, ¿cierto? Voy a hacer una discretización donde tengo un montón de parches y voy a agarrar uno en particular. Y a ese le voy a llamar el elemento i, que básicamente es lo que marqué acá. Entonces, si quiero decir cómo calculo ahora el flujo total, entonces el flujo total, y ustedes podrían decir el flujo total, ¿cómo se calcula? Como la sumatoria de los flujos que hay en cada superficie, ¿cierto? En cada pequeña superficie. Entonces, en cada pequeña superficie. ¿Y cuánto vale entonces el flujo en esa pequeña superficie? Digo, como es pequeñita, y en ese caso me faltó algo aquí en el mono, entonces lo que les decía, este pequeño elemento de superficie está caracterizado por ese vectorcito. Y lo que queremos hacer ahora en la generalidad es suponer de que tengo el campo eléctrico que apunte en principio para cualquier lado. Pues sí, podría apuntar entonces para acá el campo eléctrico. Para acá va a ir mi campo eléctrico en ese pequeño parche, ¿sí? Entonces, ahora sí puedo calcular, digo, ¿cuánto es el flujo en este pequeño parche? Ya vi por la expresión de recién que eso se escribe así, pues, ¿cierto? Entonces, si eso se escribe así, entonces me va a quedar la sumatoria para todos los parches que hice la discretización del campo eléctrico por ese pequeño elemento de superficie, ¿cierto? Si que ahora supongo además que este pequeño elemento de superficie lo hago infinitesimalmente pequeño y por lo tanto entonces si este ahora delta A es muy pequeñito, entonces ¿en qué se convierte esta sumatoria? Entonces podría decir, si lo escribo como formalmente, así como si delta A sub i es infinitesimal, entonces el flujo lo puedo escribir perfectamente ahora que eso se convierte en la integral de superficie del campo eléctrico, punto, y esto se escribe, ya no lo voy a poner más A, sino que lo voy a poner S, porque es como la forma estándar para representar superficies, ¿no es cierto? Entonces, eso sería nuestra definición de flujo eléctrico. Así se calcula. Esto entonces es lo que se define como flujo eléctrico para, en su forma más general, para un campo que no necesariamente es constante y para una superficie arbitraria, así cualquiera. Ojo que esto es una integral de superficie, ¿eh? Entonces, por eso es que vamos a agarrar esas cosas como de recordatorio que vimos en la clase, un par de clases, de cómo se calculaban esas integrales de superficie, ¿sí? Donde tengo que saber describir el elemento ese como vectorialmente, porque aquí hay un producto punto entre mi campo eléctrico y ese elemento de superficie, ¿sí?
¿Hay preguntas hasta acá, chiquillos? No. ¿No? Chiquillos, si van teniendo dudas, necesito que me vayan interrumpiendo. No, no hay dudas. Se me fue hasta la barrita del... Ya. Entonces, ahora vamos a hacer uso de esta definición, porque hasta ahora parece ser solo una definición. Yo podría incluso haber partido de ahí, ya de decir, el flujo eléctrico se define como la integral superficie del campo. Así nomás. Y después vamos a ver que el flujo magnético se define igual. Solo que después voy a reemplazar, en vez de campo eléctrico, voy a reemplazar acá por una cosa que es el campo magnético, que es un campo magnético que se representa por la letra B mayúscula. ¿Sí? Ya, pues entonces vamos a ver la famosa ley de Gauss y con eso yo diría vamos a terminar y después en la próxima clase vamos a ver aplicaciones de la ley de Gauss, ¿sí? Entonces, escribamos. Y este ya va a ser esencialmente una de las leyes de Maxwell. Esta es como la primera ley de Maxwell que vamos a ver en el curso. Bueno, sí. Ya, entonces consideremos lo siguiente. Primero quiero ver una cosita, a ver si simplifico el mono o no. Quiero ver así completo mejor. Yo creo que me las voy a poder simplificar en... Ya, entonces, consideremos lo siguiente. Consideremos que tengo una superficie cerrada ahora. Hago la misma cuestión, pero... Y el cual, donde voy a suponer que tengo una carga Q, que para efectos del mono, voy a suponer de que esa carga originalmente estaba adentro de este volumen. Entonces tengo una superficie cerrada, la cual me contiene, ¿cierto? Está envolviendo cierto volumen eh, B, cualquiera, ¿sí? Y entonces voy a decir que ahí tengo mi carga Q y voy a ver, entonces me gustaría a mí calcular o preguntarme cuánto vale el flujo sobre esta superficie arbitraria que me genera este campo eléctrico. ¿Sí? O sea, esa carga me va a generar un campo eléctrico y por lo tanto voy a tener líneas de campo que van a estar irradiando, eh, van a estar siendo irradiadas de esta posición de la carga y por lo tanto esas líneas de campo van a atravesar toda la superficie cerrada y por lo tanto voy a poder calcular algún flujo. ¿Sí? Ya, pues entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, para eso vamos a tener que nuevamente escribir en nuestros elementos de superficie y hacer un poco lo similar a cuando lo que hicimos acá en nuestra definición. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Entonces, voy a hacer una por acá. ¿Sí? Voy a agarrar mi pequeño elemento de superficie. ¿Sí? Y nuevamente voy a decir, la verdad es que este elemento... Espera, voy a hacer otra cosa. Voy a hacerlo un poquito torcido para poder describir esto mejor. Poner que el elemento de superficie en este punto está por ahí. ¿Sí? Entonces, no voy a decir, más exagerado, perdón, pero es que necesito que me quede bien en esta parte del mono. Yo creo que me quedo igual. Ya, entonces, supongamos que en ese punto en particular, justo donde sale la superficie, en ese punto en particular, el elemento de superficie, la que estoy considerando, es ese que está chiquitito que está ahí. Entonces, ese elemento de superficie lo voy a poder describir, como dije anteriormente, por algún vector normal. Entonces, ese vector normal va a salir de la superficie, digamos que apunta para allá. Quería hacerlo así para exagerar el tema. Pero por otro lado, yo sé para dónde va el campo eléctrico en este punto, donde está siendo atravesada la superficie, para dónde va el campo eléctrico generado por esta carga.
como ya vimos, si es una carga puntual, las cargas puntuales, el campo eléctrico va como, no sabemos, ley de Coulomb básicamente, ¿cierto? Es el campo eléctrico, es la carga partido por 4 pi epsilon 0, 1 partido en R cuadrado por R unitario, ¿cierto? Eso es cuánto es el valor del campo eléctrico producido por una carga puntual que está a una distancia R del punto de observación, ¿cierto? En nuestro caso, el punto de observación es acá. Ahí es donde queremos calcular el campo eléctrico. Y la parte clave de esta expresión que tengo escrita ahora es que el campo eléctrico va radialmente de acuerdo a la posición. Así que si es que la carga eléctrica está acá, el vector radialmente quiere decir entonces que el campo eléctrico apunta para allá. Para allá apuntaría entonces mi campo eléctrico en ese punto, ¿cierto? Sí. Y otra cosa, una cuestión que me intuyo que ustedes lo vieron en algún curso, ya no sé, algún curso matemático, cuando uno tiene una superficie, como esta que está acá, uno tiene una superficie y la estoy describiendo respecto a algún origen, que sería justamente un poco mi origen, sería donde está la carga. Entonces, tengo que, uno está siempre familiarizado con ángulos, cuando vimos coordenadas, por ejemplo, cilíndricas o polares, o coordenadas esféricas, uno ve que ángulos están medidos como respecto a una línea, ¿cierto? A un eje, y de ahí mido un ángulo. Entonces, cuando tenía acá el ángulo en polares, entonces tengo el ángulo θ y lo mido respecto al eje X y mido entonces hacia esa dirección, ¿cierto? Esos son los ángulos como de toda la vida, pero existen también otro tipo de ángulos que son básicamente, están asociados a lo siguiente. Cuando tengo esta superficie me define como este cono, ¿sí? Me define como un cono, ¿cierto? Que es lo que tengo acá. Puede que termine un poco chueco, pero finalmente es un cono, ¿sí? La parte de la base de este cono está como en diagonal, pero finalmente es un cono al fin y al cabo, ¿sí? Es como uno se imagina un cono de helado, ¿cierto? Entonces, tengo que, uno puede calcular o definir en este caso una cosa que se llama ángulo sólido, que sería básicamente como el ángulo que me describe esa superficie, ¿sí? Y eso se llama d omega, siempre, y esto aquí lo voy a poner entre paréntesis, se llama el ángulo sólido que me describe la superficie. Entonces, para entenderlo un poquito mejor, cuando yo tengo, y todas las superficies tienen asociada, cuando las describo respecto a algún origen, todas las superficies entonces tienen asociada un ángulo sólido, ¿sí? Esto lo puse, el ángulo sólido siempre se describe por la letra omega, y aquí le puse d omega porque es un pequeñito ángulo sólido, porque esta área es pequeñita, pero yo podría hacerlo para un área global. Por ejemplo, cuando considero una esfera entonces, ¿cuánto es el área de la esfera? ¿Se acuerdan cuánto es el área de una esfera, no? ¿Cuál es el valor del área de la esfera? ¿Se acuerdan, no? Pi por R cuadrado. Pi por r cuadrado, el área de un círculo en el plano, pero cuando tengo una esfera, el área exacto es 4 pi por el radio al cuadrado, ¿sí? Entonces, fíjense que el área total de la esfera se escribe como una cantidad al cuadrado por esta cosa que está acá. Esto, para el caso de la esfera, es lo que se llama ángulo sólido, ¿sí? Entonces, una forma como, no sé, no sé si es tan formal de ponerlo, pero uno puede decir que el área de una superficie es su ángulo sólido por algún radio al cuadrado, ¿sí? En el caso de la esfera, como estoy describiendo todo el espacio, el ángulo sólido completo es 4pi. Nunca voy a poder tener un ángulo sólido que sea más grande que 4pi, ¿sí? Entonces, para la esfera, entonces, en el caso, como ejemplo, entonces sería la esfera, que me queda que el área es 4pi r cuadrado, entonces digo que el ángulo sólido de la esfera, el omega entonces de la esfera, es 4pi, ¿sí? Eso básicamente sería como la definición. Aquí este ángulo sólido es pequeñito porque el área es pequeñita, ¿sí? Si yo agarrara una cuestión envuelta completamente, entonces
es 4pi, porque me moví como que en todas las direcciones, tanto en el plano como para el otro lado. ¿Sí? Ese no puedo tener más allá de 4pi. ¿Sí? Y ojo, esto independiente que no sea una esfera, si estoy considerando que me muevo en todas las direcciones y una superficie cerrada, el ángulo igual es 4pi. ¿Eh? Eso es lo importante. ¿Sí? Ya, entonces, fue un paréntesis, pero no tan un paréntesis porque lo voy a ocupar, así que por eso necesitaba que les quedara claro eso. Ya, pues, entonces, volviendo, ¿cómo calculamos? Ese va a ser mi paréntesis. Ese es el paréntesis que hice. Así que me quedó feo el paréntesis. Entonces, con esto, ¿cómo calculamos? Entonces, el flujo. Este pequeño flujo, entonces, que va a ser pequeño, así que le pongo el D flujo, porque va a ser en esta pequeña superficie, debido a la carga Q, entonces va a ser lo que tenía antes, ¿cierto? Es el campo eléctrico por este elemento de superficie. ¿Cómo describo entonces el campo eléctrico? El campo eléctrico, como dije recién, debido a que es una carga puntual, entonces ocupo la expresión que sea de la ley de Coulomb, puede ser carga 4pi epsilon 0 por, ¿cierto? Me va a quedar un R cuadrado, ¿cierto? Entonces me va a quedar 1 partido en R cuadrado. Y después tengo que hacer por este elemento de superficie, pero ese es un producto punto, así que me sale el módulo de uno, que ya lo tengo, por el módulo del otro, ¿cierto? Por el coseno del ángulo que hay entre ellos. Entonces escribo aquí al tiro el coseno por ds, ¿sí? Por eso sale entonces todo esto que está acá, ¿sí? Entonces aquí viene, entonces uno dice, pero, ¿qué es lo que me queda acá? Entonces puedo decir, pero, ¿cuánto vale todo esto que está acá? Esto uno puede demostrar, aquí se los voy a dejar quizás que revisen, porque estoy seguro que ustedes debieron haber visto así como con todo el formalismo, no como lo estoy viendo yo y explicado seguramente de mucho mejor forma. Uno puede demostrar de que lo siguiente, ds, o coseno de, en otro orden, coseno de teta por ds es justamente R cuadrado por este ángulo sólido. Tiene que ver como con la proyección justamente que les decía, si es que aquí en este caso es como que este sería el ángulo teta, ¿sí? Entonces, cuando proyecto esta superficie, es similar a lo que hice yo acá, chiquillos, es proyectar una superficie en otro eje, ¿sí? Con otra normal. Entonces tiene que ver con eso, en proyectar esa superficie, la proyecto entonces por acá, como ahora. Entonces hago un poquito de geometría, no voy a hacer porque ahí sí que me voy a entrar caleta al hacer incluso el mono, o sea, me va a quedar feo y va a quedar quizás menos claro. Esto estoy seguro, esto está hecho hasta en Wikipedia, hacer esa relación entre esas dos cantidades, entre ángulos sólidos, entre entonces ese ángulo sólido y en la superficie que ahí está chueca. Entonces, haciendo uso de que SDS por coseno es el ángulo sólido, me va a quedar lo siguiente. Esencialmente lo que tengo es ese es el ángulo teta, como dije que estaba acá, y este es mi ángulo sólido. ¿Sí? De ahí sale como la proyección, que sería como proyectar esta cuestión de acuerdo a esto como que está acá, y sale, si ese es teta, entonces ese otro ángulo también es teta, y de ahí sale entonces esto que está acá. ¿Sí? Entonces, espero que me crean. Eso, lo importante es que a partir de eso uno puede concluir entonces que el diferencial del flujo, que era E.ds, fíjense qué es lo que me queda. Me queda Q partido por 4pi epsilon 0 por d omega,
¿sí? Y eso es lo importante, que me queda función al tiro como en función de este elemento del ángulo sólido. Por lo tanto, de nuevo, por lo tanto, ¿qué me queda? ¿Y cuánto valdría entonces si yo quiero calcular el flujo sobre esta superficie cerrada? Aquí recuerden que ese simbolito que está acá, representa que el flujo es sobre una superficie cerrada. Entonces, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me queda la integral entonces si es que esta carga, como hice tal cual, hice en el mono, si es que esta carga está al interior de la superficie cerrada? Cuando yo integro esta cuestión, ¿qué pasa si yo ahora integro esta cuestión? Integro, entonces me va a quedar que el flujo es igual a la integral de Q partido en 4 pi epsilon 0 por d omega. ¿Cuánto me queda esta integral? Fíjense que ese Q partido en 4 pi epsilon 0 es una constante. ¿Cuánto sería la integral de d omega? Lo voy a escribir acá. ¿Cuánto es esta integral? Fíjense que esto es una constante, así que la puedo sacar de la integral. Me queda Q partido por 4 pi epsilon 0 por la integral de omega. Por lo que mencioné recién acerca de todo este ejemplo. ¿Cuánto vale la integral de omega? Cuando yo me muevo en todo el espacio, porque eso es lo que quiero hacer, es recorrer toda esta superficie. Como me voy a estar moviendo en toda la superficie, entonces naturalmente el ángulo que voy a tener, justamente que es el ángulo asociado que yo lo hice acá, como en este caso, como a la esfera, y yo les mencioné, ese ángulo, cuando yo me muevo en todo el espacio, es independiente de la forma que tenga esta superficie, ¿sí? En ese caso la superficie va a depender, va a ir por ese lado, si es que tiene una forma extraña y no es una esfera, si es que pero independiente de eso, el ángulo siempre va a ser 4pi. Así que esta integral es justamente 4pi. Así que con eso, uno dice, esta integral de flujo me va a quedar ese 4pi, se va con ese 4pi y por lo tanto el flujo va a ser siempre Q partido por epsilon 0. Y aquí voy a hacer enfáticamente, si Q está al interior de S. ¿Qué pasa si Q está afuera? Esto es 0. ¿Sí? Porque esta es una integral cerrada. Entonces, eso es lo importante. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo? Esta, a la larga, la vamos a reescribir quizás de una forma un poquito distinta, pero esto es la famosa ley de Gauss, que es una de las leyes de Maxwell. ¿Sí? Y vamos a ver la aplicación directa a esto y vamos a resolver ocupando esto y les voy a enseñar cómo se ocupa esto. Cómo esta cuestión que está acá, que es lo que uno ocupa siempre, como eso nos va a servir para calcular, pero así en líneas, así literalmente en muy poquitas líneas. Es como cuando a nosotros en física revisamos conservación de la energía y uno decía, profe, con fuerza el problema salía era un corcho gigante, pero con energía salían 3 líneas. Esto es una de las ventajas de la ley de Gauss, que en algunas situaciones que tienen una gran simetría, voy a poder ocupar efectivamente esto como para mi ventaja y vamos a poder calcular campo eléctrico de manera así, pero de una patada. ¿Sí? Así que vamos a ver entonces en la próxima clase, así como ejemplos concretos de ley de Gauss para ciertas geometrías como bien bonitas. Quería, voy a escribir 2 cosas más y con eso terminamos, porque quería, saben, siempre intento terminar antes, pero voy a ver lo siguiente. Y con esto espero que quede como que claro, al menos conceptualmente, toda esta parte. Dice, si ahora se considera un conjunto de cargas, entonces lo que uno va a tener es que va a ser la integral cerrada sobre esa superficie, va a ser de
E.ds, o sea, el flujo es justamente la suma de cargas totales. Es como obvio, ¿cierto? Donde la carga es la suma de las cargas individuales. Sí, si tengo un montón de cargas, entonces sería la carga contenida por S. ¿Sí? Que en otras palabras sería como que si yo tuviese un volumen cualquiera, así, y tengo un montón de cargas acá. ¿Sí? Cualquiera. Aquí lo estoy haciendo en ejemplo como si fuera algo discreto, ¿cierto? Como si fuera un conjunto como numerable de cargas, ¿sí? Pero después puedo pensar en una cuestión continua, ¿sí? Entonces, si tengo eso, la carga que tenía acá, ahora ya se vuelve simplemente la suma de cargas. ¿Por qué? Porque cuando yo haga esta cuestión la voy a separar en pequeños, que el campo eléctrico es la suma de la contribución de la suma de todos los campos eléctricos, entonces por eso es que va a ser naturalmente la carga que tengo que poner acá es la carga total que está contenida por esta superficie. Y por último, si existe ahora una distribución, perdón, continua de cargas, entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Que me va a quedar el flujo, el de siempre, de E.ds, es simplemente 1 partido en epsilon 0. Fíjense que esto me queda la carga partido en epsilon 0. Entonces, ¿cómo calculo ahora la carga cuando yo tengo una distribución continua de carga? Claro, ¿cómo calculo la carga si tengo una distribución de carga? Entonces, la carga se calcula como ρ de R' por dB', ¿cierto? Esto sería B y esto sería ds, donde B es el volumen encerrado por S, ¿sí? Que así en cuanto al monito sería que tengo mi superficie S y a lo mejor yo tengo una distribución continua de carga aquí. Aquí a lo mejor tengo así acotado, pero ahora continuamente. Ya no tengo una cuestión como discreta como acá arriba, ¿sí? Sino que tengo una cosa continua. Esa es la famosa ley de Gauss en su forma integral, se llama. ¿Sí? Que es una de las formas como que uno la ocupa cuando quiere calcular campo eléctrico, ¿sí? Porque hay otra forma que es la forma diferencial. ¿Sí? Quería hacerle una consulta. Y con esto sí que voy a terminar, ¿ya? La forma diferencial la voy a dejar para la próxima clase, pero les voy a hacer una consulta. ¿Qué pasa si yo tengo ahora, volvamos a una cuestión así bien sencilla, si yo tengo una carga Q? Y esto les voy a hacer preguntas y espero que participen, chiquillos. Por favor, participen, ¿ya? Esta es una carga Q, ¿ya? ¿Cuáles serían las líneas de campo de una carga Q puntual maravillosa, ¿cierto? ¿Cuáles serían las líneas de campo asociadas a esta carga Q puntual? Entonces, esto lo voy a hacer yo. Ya vimos que las líneas de campo eran líneas, en este caso, como es una carga puntual, el problema es completamente simétrico, digamos. Entonces, las líneas de campo van a ser esas líneas que están acá, ¿cierto? Esa línea, esa línea, esa línea, y las voy a extender un poquito más. Esa que está para allá, esa que está para acá. Salen las líneas de campo radialmente de la carga, ¿cierto? Esas son las líneas de campo para una carga puntual. Sí. Ahora la pregunta viene, si es que entendimos bien el tema del flujo, viene una pregunta. ¿Cómo se compara el flujo? Recuerden qué significa el flujo, ¿eh? El flujo es una medida de como que cuántas líneas están atravesando una superficie. Eso es lo que quiero que tengan claro. ¿Cuántas líneas están atravesando una superficie? ¿Sí? Es como, ese es un poco el espíritu, ¿sí? Entonces, si es que ahora yo les pregunto y me doy esta superficie alrededor de la carga y les doy esta otra superficie, ¿en cuál de las dos superficies el flujo es mayor? O la pregunta es, ¿el flujo son iguales? ¿Es mayor sobre la superficie? Les voy a poner nombres para poder hacer mejor la pregunta. ¿Sobre la superficie 1 o sobre la superficie 2? ¿Son iguales? ¿Son distintos? ¿Uno es mayor que el otro? ¿Qué dirían ustedes?
en función de lo que vimos acá, en esta primera diapo quizás, de cómo se define así como con las manos el flujo, ¿sí? Que tiene que ver con cuántas líneas están atravesando o de la forma en que atraviesan las líneas de campo. Son iguales, dice Paula. ¿Por qué son iguales? La respuesta es correcta y muy bien, la felicito. ¿Por qué son iguales? Porque pasan la misma cantidad de líneas. Exacto, súper bien. Porque uno podría pensar a priori podría pensar, a ver, la definición de flujo que vimos recién, así como con las manos, así con las manos, uno dice es más o menos campo eléctrico por área, ¿cierto? Así, no voy a poner integrales, nada, es para hacerlo como con las manos nomás, ¿cierto? Y uno dice, ah, pero profe, la superficie 2 es claramente, tiene mayor área, es más grande, ¿cierto? Que la superficie 1. Efectivamente, en el caso 2, el área es más grande que en el caso 1, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Por otro lado, en los puntos donde atraviesa el campo eléctrico para la superficie 2, ¿qué pasa con el campo eléctrico? ¿Es más grande o es más chico comparado con los puntos donde atraviesa el campo eléctrico en la superficie 1? Fíjense, el campo eléctrico, la superficie 2 está siendo atravesada aquí, aquí, o sea, en todos los puntos, porque obviamente yo dibujé esa línea, pero son infinitas líneas, ¿cierto? Pero fíjense, en todos esos puntos, el campo eléctrico claramente, como el campo eléctrico decrece con la distancia, el campo eléctrico es más débil en 2 que en 1, ¿cierto? Porque la superficie 1 está más cerquita de la carga. Lo maravilloso del resultado de la ley de Gauss es que esas cosas se compensan exactamente, de manera que pese a la superficie 2 ser más grande que la superficie 1, entonces uno podría pensar el flujo es más grande sobre el 2 que sobre el 1, eso se compensa con que el campo eléctrico es más débil en la superficie 2 que en la superficie 1, de manera tal que este producto se mantiene igual. Y haciéndolo con las manos, como dijo Paula recién, el número de líneas que atraviesan 1 es el mismo número de líneas que atraviesan 2. Por lo tanto, el flujo 1 es igual al flujo 2. ¿Se entendió la explicación, chiquillos? Y eso es como lo bonito cuando uno lo va al más detalle de lo bonito de la ley de Gauss, que no depende después, para ese caso, y fíjense de otra forma, ¿qué me dice esta cuestión? Que el flujo, ¿cómo lo calculo? De lo único que depende el flujo es de la carga contenida por la superficie. Este epsilon cero es una constante, depende del medio. Si estoy en el vacío, si estoy en el aire, en el agua, en lo que sea. De lo único que depende, perdón, el flujo, recuerden que esto es el flujo me dice, se calcula como la carga contenida por la superficie dividido por epsilon cero. Y todas estas superficies, incluso dibujo otra superficie por acá, una superficie 3, toda esa superficie contiene la misma carga Q, porque la carga es única, está ahí nomás. Entonces, dado que todas las superficies encierran la misma cantidad de carga, los flujos son todos iguales. ¿Sí? Son distintas formas de entender la misma cuestión. ¿Se entendió? ¿Sí o no, chiquillos? Chiquillos. Ya, la última pregunta. Y con esto sí que ahora sí que nos vamos. Última pregunta. Voy a suponer que tengo una carga Q y ahí tengo mi superficie. ¿Cuáles son las líneas de campo? Nuevamente, sabemos que las líneas de campo salen radialmente de esta superficie, pero me interesa qué es lo que pasa para allá, ¿cierto? O sea, obviamente van a ver para la izquierda, pero voy a dibujar solo para la derecha, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a hacer? Va a ser líneas de campo así. ¿Cuánto es el flujo en este caso? ¿Cuánto es el flujo eléctrico sobre la superficie S? ¿Cuánto es el flujo? Esa es la pregunta clave. ¿A alguien se le ocurre o no? Quizás me faltó algo.
voy a considerar que esto, o sea, me faltó mencionar algo. Que esto es S cerrada. Recuerden que el flujo siempre lo estamos pensando para pensar en la ley de Gauss, en una cuestión cerrada. ¿Sí? No en algo que es atravesado realmente, como lo que había hecho hace un rato, ¿sí? Realmente en una superficie cerrada. ¿Cuánto vale el flujo sobre esa? Hay líneas que están entrando y que después salen de la superficie. Imagínense que esto fuera una esfera. Entran por un lado y salen por el otro. ¿Qué quiere decir eso en términos del flujo? ¿No? Siempre le he dicho, cuando hago preguntas así, y quiere decir que el resultado más simple posible vale cero. El resultado es que el flujo de esto es cero, chiquillos. ¿Por qué? ¿Qué me dice esto? El flujo, recuerden, mide como que es como un flujo neto después de todo, ¿cierto? Sobre una superficie cerrada. Entonces estamos viendo acá. Hay líneas que no entran, nunca entran por la superficie, que es como esta. Esa y esa nunca entran, ¿cierto? Pero existen otras líneas que entran. Entonces eso me dirían, si entran, si le asigno un signo a esta cuestión, si entran, entonces sería como un flujo negativo. Pero esa misma línea que entra, la verdad es que también sale. Y por lo tanto, la contribución de esa línea como entra y sale es cero. De esa y sale, cero. Finalmente, o podría pensarlo de esta forma, la cantidad de líneas que entran es el mismo número que la cantidad de líneas que salen de la superficie. Y por lo tanto, eso naturalmente implica que la carga del flujo es cero. ¿Sí? Y de otra forma, la última explicación. ¿Qué me dice esto? La ley de Gauss me dice el flujo sobre la superficie S depende de, o se calcula como la carga contenida por la superficie dividido por epsilon cero. ¿Cuál es la carga contenida por la superficie acá? Cero, no había carga, la carga estaba por fuera. Y por eso es que lo escribí de esta forma. El flujo es cero si es que la carga está fuera de la superficie y vale Q partido en epsilon cero si es que está dentro. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo, no? Sí. Sí, profe. Ya, bacán. La próxima clase va a ser clave, de verdad muy importante, así que les aconsejo que todos que vengan, no sé, les digan a sus compañeros que vengan, porque caché que están viniendo poco, eh, porque vamos a aplicar esta cuestión, la ley de Gauss, en distintas situaciones donde nos va a facilitar un montón la vida, pero hay que saber plantearlo bien, como formalmente, en cuanto a que ya, entender bien el problema, entender bien cuáles son las simetrías, cuándo se puede ocupar ley de Gauss, cuándo no se puede ocupar ley de Gauss. Como les digo, esta es una de las leyes más importantes como del curso, le damos harto énfasis porque después se replica en otras situaciones, entonces es como importante, es algo que si le preguntaría qué me gustaría de las cosas que rescaten ustedes después del curso, es que supieron aplicar la ley de Gauss o los principios de la ley de Gauss, ¿sí? Así que la próxima clase va a ser de aplicar ley de Gauss en distintas situaciones y eso, así que vamos a dejarlo hasta acá, chiquillos. Terminé un poquito antes nomás, no todo lo antes que me hubiese gustado, pero bueno, así fue nomás. Ya, chiquillos, si no hay preguntas, nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana, que lo pasen bien. Chao. Chao, chiquillos.